¿Hasta qué punto los traumas pueden determinar nuestra vida? Cuando vemos a alguien sufrir, ¿nos sentimos afectados? ¿Nos ponemos en su lugar? Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Corrales y hoy les hablaré de la obra Este dolor no es mío. Esta obra escrita por Mark Bulling es una colección de historias que exploran el concepto de legado familiar. A través de varias historias en las que se sufrió algún trauma, la obra plantea la idea de que nuestro pasado, tanto el bueno como el malo, nos afecta de maneras que a menudo no somos conscientes. A través de varias historias, hoy veremos dos en las cuales la obra explora cómo experiencias y traumas pueden ser heredados a quienes no lo experimentan directamente. Friedrich Nietzsche nos comenta una frase: el dolor ajeno es el más agudo. A lo largo de este video narraremos dos historias que explorarán una historia del mismo autor y otra de un paciente suyo. Quizás usted mismo ahí se sienta identificado o ha pasado por algo similar. Entonces le invitamos a acompañarnos en esta presentación. La obra Este dolor no es mío nos invita a reflexionar sobre este tema. Nos invita a pensar en cómo el dolor ajeno puede afectarnos y cómo podemos responder ante él. Yo les hablaré de la primera historia del libro Este dolor no es mío. Esta historia comienza con la noticia que le dan al protagonista, el cual tiene una enfermedad ocular y va a ir perdiendo la vista progresivamente. Esto destaca una serie de etapas en su vida, las cuales son la negación, la aceptación y finalmente la sanación. Entonces, al enterarse de esta noticia, obviamente el protagonista queda devastado, por lo cual busca posibles soluciones a este problema. Comenzando porque realiza un viaje al sureste de Asia, en el cual tiene citas espirituales, meditaciones y visita a gurús para buscar posibles soluciones. Pero entre medio de estas meditaciones, el protagonista se da cuenta de que si él se resiste al dolor, solo va a prolongar su sufrimiento. Entonces, llega a la conclusión de que esta es una etapa más en su vida, el hecho de que no va a tener la visión, y ya no busca solucionarlo, sino busca el cómo va a vivir con esto. Entonces, ahí vamos a la siguiente etapa, que es la aceptación de este problema. El protagonista acepta que va a vivir con esto a lo largo de su vida y busca la manera de no hacerlo solo, ya que en su mente tenía las ideas de que va a estar solo, va a estar inválido, no va a tener ayuda de nadie. Entonces esto lo lleva a buscar problemas de su pasado que son familiares y quiere reconectar con su familia para llevar esto de una manera, por decirlo, acompañado. Entonces el protagonista lo que hace es reconectar con sus padres, reconecta con su madre, la cual le da las fuerzas para vivir con esto. Entonces finalmente acepta y sana el hecho de que va a tener esta enfermedad y sana problemas que ha tenido en el pasado. Entonces el desenlace de esta historia es súper wow, porque el protagonista al final logra recuperar la vista, pero lo más asombroso es que él recupera la vista, pero no es algo a lo que le tomó importancia, porque él ya había pasado por estas etapas en su vida, ya había aceptado el hecho de que no va a volver a ver y había reconectado con sus padres, que es lo más importante, ya que era un problema que llevaba a lo largo de los años. Entonces, ahí nos damos cuenta del gran mensaje que tiene esa historia, que es que aunque la vida te mande distintos problemas, distintas adversidades, tú tienes, obviamente vas a pasar por estas etapas, pero al final vas a salir de todo esto. Al final vas a sanar, al final vas a volver a reconectar. Obviamente tienes que buscar las soluciones desde un punto anterior a tu vida, pero finalmente vas a lograr sanar y vas a lograr salir, porque todo en esta vida tiene solución. Gracias. El caso de Gavin. El caso de Gavin es un poco curioso, puesto que empieza ya cuando nuestro personaje ya había cometido el error y ya estaba sufriendo las consecuencias de sus actos.
teniendo así entonces que hacer una introspección en su vida para ver en qué parte del pasado está el trauma que le ha detonado. Nuestro personaje Gavin es un personaje de 34 años. Tiene su familia, su esposa, sus 2 hijos, un personaje de clase media, trabajo estable. Tiene la vida, se pudiese decir, resuelta. Que por un mal movimiento de una inversión ha perdido todos los ahorros de su familia, desestabilizando así su hogar. Al verse comprometida la relación que tenía con su esposa y con su familia, este personaje ha caído en una gran depresión, teniendo así que ir a terapia para poder resolver todas esas emociones que estaba teniendo en ese momento, para poder quitarse esa sensación de fracasado que tenía. Al ir a terapia y hacer una introspección, se ha dado cuenta que estaba repitiendo la misma historia que su padre. Su mismo padre, a los 30 y tantos años también, había perdido su fortuna familiar en una mala jugada de caballos, perdiendo así su matrimonio y separándose permanentemente de sus hijos. Esto le ha hecho entender un poco mejor su historia y se ha animado a escribirle una carta a su padre, la cual nunca llegó, por lo tanto decidió llamarlo. Se envalentonó, tomó una conversación con él, que llevó a otra y a otra, y logró tener un lazo más cercano con su padre que no había conocido. Entendió entonces el dolor que sentía su padre, el duelo que había estado sintiendo hasta el día de hoy por culpa de haber perdido a su familia. Entendió de esta manera y empatizó con el lazo de su padre, ya que él estaba casi viviendo la misma situación. Entonces, Gavin hizo un trabajo de introspección en la cual pudo ver que él estaba repitiendo esas mismas conductas, que estaba casi por hacer lo mismo que había hecho su padre. Es por eso que él tenía que detener todas esas repeticiones de conducta antes de que sea muy tarde. Ningún padre quiere ver a su hijo sufrir. Por lo tanto, es un error que él estaba cometiendo como hijo, el asumir esos traumas de su padre, el asumir ese dolor como suyo, ya que le estaban llevando a vivir exactamente lo mismo una nueva vez. Asumir este dolor de nuestros padres como si fuesen de nosotros, entendió él, solamente le iba a llevar a encadenarse a esos traumas familiares y estas repeticiones de conducta, quitándole así entonces su oportunidad de hacer un mejor futuro y su oportunidad de cambiar las cosas. Cuidar de nuestros padres no significa que nosotros debamos asumir ese dolor. Al contrario, debemos tener una relación sana, padres e hijos, incluso cuando nuestros padres estén enfermos, cuando ya estén convalecientes. Respetar la dignidad de ellos y respetarnos a nosotros también. Muchas gracias. Sabemos que el trauma es un problema muy difícil para aquellas personas que no han tenido una niñez buena o han pasado por problemas de bullying o casos vergonzosamente que no han podido superar las personas. Bueno, a eso llamamos trauma, que es un tema muy complejo que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas, pero no es algo que tendremos para toda la vida si estás dispuesto a superarlo, ¿no? El trauma que origina dicho problema puede ocasionar en generación en una familia. Por ello hay un libro especialmente llamado Este dolor no es mío, ya que nos ayudará no solamente a superar nuestros traumas, sino que nos contará casos relevantes a los afectados. Cuando llegamos a sanar el trauma que nos ha hecho en la vida es muy plena y satisfactoria, pero por ello el trauma no es difícil, pero es un proceso muy difícil para aquellas personas que no han tenido miedo a superarlas, ya que con esto lograremos que más personas se sumen a vencer el trauma que los acecha y así ayudar a las personas de generación a no pasar causas preocupantes también como casos de suicidio, depresión y traumas y muchas cosas más, ¿no? Cómo se puede afectar. ¿Y tú, estás dispuesto a superar tus traumas en este proceso? La visión de la obra trata sobre el dolor heredado y el autoconocimiento que nos puede dar a conocer el libro de cada uno de nosotros. Esta obra se basa más en el dolor sentimental que en el dolor físico, en el dolor emocional que te puede causar algunos problemas familiares, sentimentales y en el cual te puede llegar a afectar mucho. Te puede dar fobias, ansiedad, dolores crónicos, pero lo que no sabes es que al final siempre vas a encontrar algo clave para aliviar todo este sufrimiento. La obra narrativa Este dolor es mío es muy poderosa y emotiva, que ayuda a analizar
a cada uno en primera persona para dar a conocer como lector el visión de íntima una historia del autor, y destaca mucho la importancia de nuestros valores sentimentales. Así que les recomiendo leer esta obra porque es muy buena y te ayuda a conocer a ti mismo y a todos, sentimental, emocionalmente y quizás físicamente no, pero te ayuda a conocerte muy bien.